confiscated at Paisley Park. It was revealed that they were not legitimate prescription painkillers at all. They're actually counterfeits, laced with fentanyl instead of the real ingredient. That Watson 853 imprint. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guarda la casa de una estrella incluso después de que la estrella se ha ido? Imagina una propiedad de 65,000 pies cuadrados, asegurada, con sus puertas selladas y el mundo conteniendo la respiración tras la repentina muerte de Prince. Durante semanas fue solo una historia de fantasmas, hasta que una sola y misteriosa llamada telefónica inquietó a las autoridades y desató una cadena de eventos que nadie podría haber imaginado. Dentro de Paisley Park, el mismo lugar donde el Purple One escribió sus leyendas, los investigadores descubrieron una habitación que nadie había visto antes, un hallazgo inquietante e impresionante que dejó atónitos incluso a los agentes veteranos y al mundo sin palabras. En el video de hoy te llevaremos directamente a ese santuario oculto, revelaremos lo que el FBI nunca esperó y mostraremos por qué todos los que entraron sintieron que las paredes se les echaban encima. Prepárate para descubrir lo inimaginable, porque lo que encontraron dentro de la mansión secreta de Prince ha convertido el misterio en una revelación que acapara titulares. Cuando las puertas de Paisley Park se abrieron por primera vez al público, un silencio se apoderó del mundo. La vasta propiedad de 65,000 pies cuadrados, que una vez fue una fortaleza de creatividad, ahora era un museo viviente, ofreciendo una visión de la mente de un hombre que había transformado una industria. Los visitantes pisaron los inmaculados terrenos, sus pasos resonando en paredes blancas impolutas, y sintieron el peso de la leyenda que había morado dentro de esos muros. La historia que rodeaba la mansión comenzó años antes de que sus puertas se abrieran. En 1987, en el tranquilo suburbio de Chanhassen, Minnesota, Prince Rogers Nelson decidió forjar su propio reino, lejos de los confines del negocio musical tradicional. Encargó al arquitecto Brett Thoney el diseño de un lugar que sería tanto santuario como estudio, un lugar donde el arte y la vida se fusionarían a la perfección. El resultado fue un exterior blanco minimalista que ocultaba un interior complejo. El estudio A, el NPG Music Club, cabinas de grabación, salas de edición y un laberinto de habitaciones temáticas, cada una reflejando los estados de ánimo y las inclinaciones metafísicas del artista. El propio Prince habló de la propiedad como un lugar donde los sueños podían hacer realidad, un reino personal que nunca sería interrumpido. Dentro de los muros de este reino, la característica más enigmática era la bóveda, insonorizada, fuertemente fortificada y oculta tras capas de engaño. La bóveda albergaba miles de canciones inéditas, metraje y manuscritos. Músicos y fans por igual especulaban sobre el contenido, imaginando un tesoro de música nunca antes escuchada que podría haber alterado el curso de la cultura popular. Sin embargo, para los cercanos al artista, la bóveda era un dominio privado, un lugar donde Prince podía retirarse y trabajar en aislamiento, un espacio que protegía ferozmente de todos, excepto de unos pocos elegidos. El día en que la propiedad fue sellada en silencio, comenzó con una tragedia repentina. El 21 de abril de 2016, un miembro del personal encontró a Prince inconsciente en un ascensor en Paisley Park. Había sido encontrado con un frasco de pastillas que contenía fentanilo, un opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína, mal etiquetado como hidrocodona. Había muerto antes de que los equipos de emergencia pudieran llegar a él. La autopsia confirmó la causa de la muerte como una sobredosis accidental. Su muerte envió ondas de choque a nivel mundial. No fue simplemente la pérdida de una superestrella, sino el fin de una era que parecía haber existido fuera de los parámetros ordinarios de la fama. Las investigaciones se iniciaron inmediatamente. La oficina del sheriff del condado de Carver, junto con la DEA y la oficina del fiscal de EEU, peinaron la propiedad en busca de pistas. Confiscaron registros médicos, datos telefónicos e incluso intentaron identificar a los médicos prescriptores o proveedores.
Se descubrieron frascos de pastillas en lugares inverosímiles, dentro de frascos de aspirinas, sobresellados. Sin embargo, no se pudo encontrar ninguna receta legal para el fentanilo. Las preguntas se arremolinaban. ¿Cómo habían entrado las drogas en el sistema de Prince? ¿Quién las había suministrado? En los años siguientes no se presentaron cargos penales. En 2018, la investigación se cerró y los fiscales admitieron que la fuente de las pastillas falsificadas seguía siendo indeterminada. La propiedad, que una vez fue un lugar de luz y creatividad, se convirtió en una escena del crimen. Sus habitaciones enmudecieron, sus secretos se apretaron como un nudo que nadie podía desentrañar. Sin embargo, la historia no terminó con el cierre de la investigación. Rumores, susurros y teorías se multiplicaron como las notas en una composición de Prince, complejos, estratificados y a veces disonantes. El primer indicio de un nuevo misterio no surgió del ojo público, sino de una llamada telefónica anónima a las autoridades locales. La llamada sugería que alguien seguía dentro del recinto sellado, una presencia que no debería existir dentro de una mansión cerrada durante años. Ese único informe encendió una cadena de eventos que desafiaría los cimientos mismos de lo que la gente creía saber sobre la propiedad y su creador. Agentes federales, tras meses de silencio latente, obtuvieron una antigua orden de registro que había estado enterrada en los archivos durante décadas. La orden, originalmente destinada a investigar supuestas irregularidades financieras, nunca se había ejecutado porque el caso fue archivado. La activación de la orden desbloqueó el acceso a una bóveda de documentos que había estado oculta detrás de una pared falsa en el corazón de la propiedad. Dentro, entre libros de contabilidad y correspondencia personal, yacía una colección de cartas dirigidas a los confidentes más cercanos del artista, cartas que hacían referencia a mensajes codificados, símbolos crípticos y menciones a cámaras ocultas. El descubrimiento asombró a los investigadores. Un agente, de pie en la tenue luz del santuario interior, susurró: «Esto es impactante e intrigante». Otro, con los ojos muy abiertos, murmuró: «Eso es una locura». La atmósfera era eléctrica, una carga que se sentía antigua y moderna a la vez, muy parecida a la música que una vez había brotado de las mismas habitaciones ahora llenas de inquietud. Dentro, la mansión reveló artefactos que nadie había visto antes. Una serie de cajas de madera intrincadamente talladas, cada una estampada con un símbolo que parecía vibrar cuando se veía bajo un ángulo particular. Las cajas estaban etiquetadas en un lenguaje que coincidía con el propio sistema codificado del artista, un lenguaje que había usado en sus primeras obras para ocultar mensajes a los fans. Estas cajas contenían objetos que iban desde partituras manuscritas, canciones inéditas que nunca vieron la luz, hasta pequeños dispositivos artesanales que parecían piezas de un rompecabezas más grande. Algunas de las cajas estaban llenas de objetos que parecían casi de otro mundo. Un pequeño orbe translúcido, zumbando con un tenue resplandor azul, llamó la atención de un investigador experimentado. Pulsaba rítmicamente, su superficie cambiando en un patrón que sugería un código o un mapa. Junto a él yacía una pila de fotografías, cada una tomada en un lugar diferente del mundo, cada una anotada con fechas que no coincidían con las apariciones públicas del artista. Las fechas abarcaban desde la década de 1980 hasta la de 2010, pero todas se agrupaban en torno a eventos que no estaban documentados públicamente. Una reunión secreta, un retiro privado, una colaboración no revelada. Cuanto más descubrían los agentes, más se daban cuenta del alcance de lo que yacía bajo la superficie de Paisley Park. No era simplemente un depósito de música inédita, sino un depósito de una narrativa oculta, una narrativa que entrelazaba las creencias personales del artista, sus reflexiones filosóficas y quizás una agenda oculta. In an almost Shakespearean tragedy, the 57-year-old superstar's dead body is found on the floor next. La bóveda, que alguna vez se pensó que solo contenía música, ahora guardaba evidencia de una vida vivida en múltiples planos, una vida que podría haberse extendido más allá de lo mortal.
En medio de estos descubrimientos, una revelación se posó sobre los investigadores. La propiedad siempre había sido un lugar donde las líneas entre el arte y la realidad se difuminaban. El artista lo había construido como un santuario, pero también era un lugar donde podía explorar dimensiones más allá de lo audible. Si este es el caso, entonces los secretos que hay dentro no son meros artefactos. Son las claves para una comprensión más profunda del hombre que había definido una generación. Las paredes de la mansión, una vez silenciosas tras la muerte del artista, ahora resonaban con nuevos susurros. El descubrimiento de estos objetos ocultos planteó preguntas que ya no podían ser respondidas por la simple curiosidad. El legado de la propiedad, ya mítico, ahora tenía una capa adicional. Un enigma que podría cambiar cómo la historia percibía a un ícono que siempre había estado un paso por delante de su tiempo. A medida que los agentes se adentraban en el laberinto de Paisley Park, la sensación de presentimiento crecía. Cada puerta abierta revelaba otra pieza del rompecabezas, otra pista que parecía apuntar hacia una verdad que había sido deliberadamente oculta. En la quietud de la noche, las luces de la propiedad parpadearon y el aire se volvió denso de anticipación. Los misterios que yacían dentro de la mansión no eran solo reliquias de una vida pasada, sino posibles claves para un futuro inexplorado, uno que podría redefinir cómo el mundo recuerda a un hombre que una vez dijo: «No eres solo un músico, eres un movimiento». El día que las puertas se abrieron, el sentido de secretismo se disolvió en algo casi reverencial. Ni sirenas, ni luces dramáticas, solo el suave clic de una llave y los pasos amortiguados de agentes de civil caminando por corredores que habían estado sellados durante meses. Lo que encontraron no fue una escena del crimen en el sentido tradicional, sino un santuario meticulosamente curado que parecía guardar cada pieza de la vida del artista en su propio museo privado. El atrio, el corazón de Paisley Park, se había transformado en un cuadro viviente. La iluminación púrpura bañaba el espacio con un suave resplandor, haciendo eco del color que había definido una era. Filas de vitrinas de cristal revestían las paredes, cada una un pequeño museo en sí misma. Un traje que había visto a Prince en el escenario de Purple Rain yacía sobre un tapete de terciopelo, sus hilos atrapando la luz, tal como las luces del escenario alguna vez atraparon el foco en su actuación. Una guitarra, tallada en forma de un símbolo que solo él había comprendido completamente, descansaba junto a una pila de sus cuadernos manuscritos, con letras a medio terminar, todavía intintadas en su caligrafía inconfundible. Su bastón, sus zapatos, incluso sus gafas de sol estaban dispuestos con cuidado. Cada objeto una reliquia de un hombre que había hecho de la música su lenguaje. En el centro de este cuadro, rodeada por un delicado arreglo floral, se encontraba una urna. Dentro yacían las cenizas de Prince, conservadas en una réplica en miniatura del propio Paisley Park, un eco poético de la propiedad más grande. Un agente retrocedió, con la voz baja, susurrando que se sentía más como una revelación que como una escena del crimen. Otro, con los ojos muy abiertos, murmuró que la escena era una locura. La atmósfera estaba cargada de una quietud casi sagrada, una reverencia palpable que hacía que el habitual desapego procesal de los investigadores se sintiera ajeno. Cada rincón de la propiedad parecía haberse convertido en un espacio narrativo. Las salas de estudio se conservaron exactamente como habían estado la última vez que el artista las había recorrido. Las tazas de café permanecían en las consolas, notas sujetas a las paredes, el equipo de grabación zumbando suavemente bajo una tenue iluminación ambiental. Era como si el tiempo se hubiera congelado en el momento de su fallecimiento, y luego alguien hubiera recreado meticulosamente ese instante para ser preservado para la eternidad. La profundidad de la transformación era asombrosa. Alas enteras habían sido reutilizadas como áreas de exhibición, con sutiles marcadores en el suelo que indicaban las rutas del recorrido. Se instalaron proyectores, listos para reproducir metraje exclusivo que solo habría sido visto por unos pocos privilegiados.
La propiedad se había transformado de un santuario privado en un santuario de la noche a la mañana, sin anuncios oficiales, sin permisos, sin divulgaciones públicas. El estatus legal de la propiedad seguía siendo complicado, pero la realidad física era que había sido preparada para una audiencia que nunca había sido nombrada. La orden original de los agentes federales, sellada y latente, se había centrado en la investigación de medicamentos recetados falsificados y la posible cadena de suministro que condujo a la fatal medicación. Esa investigación no tenía nada que ver con el santuario ante el que ahora se encontraban. Sin embargo, la transformación de la propiedad difuminaba las líneas entre una escena del crimen y un terreno consagrado. La bóveda, durante mucho tiempo una leyenda entre los fans, había sido abierta. Dentro, pilas de discos, instrumentos y otros artefactos personales esperaban como tesoros en un botín olvidado. La apertura de la bóveda sugería que la propiedad había sido preparada no solo para el recuerdo, sino para una narrativa que el propietario, o alguien actuando en nombre del propietario, había orquestado. La reacción de los agentes fue una mezcla de incredulidad y curiosidad profesional. Venimos a investigar una operación de drogas y encontramos un museo de una estrella muerta, dijo uno en voz baja. Se siente como si estuviéramos en un universo diferente. También se vieron obligados a enfrentar la cuestión de la propiedad y la legalidad de la transformación. ¿Quién tenía derecho a convertir este espacio privado en un santuario? ¿Se había hecho con permiso de los representantes legales de la propiedad? ¿O alguien había intervenido para preservar un legado sin consentimiento? La presencia de un equipo de restauración activo se había notado meses antes, pero ahora parecía que esos equipos habían completado una tarea monumental. Las instalaciones de vidrio, los marcadores de suelo, las habitaciones preservadas, todo apuntaba a un esfuerzo orquestado. Y sin embargo, la ausencia de cualquier documentación oficial planteaba preguntas. Si el estatus legal de la propiedad aún estaba en proceso de sucesión, ¿quién tenía la autoridad para iniciar una restauración tan exhaustiva? ¿Quién había autorizado la exhibición de las cenizas de Prince en una réplica de la propiedad? Estas preguntas sin respuesta alimentaron un misterio más profundo. Los agentes especularon que el santuario podría haber sido creado por alguien cercano al artista, quizás un colaborador o un socio secreto que había entendido el lenguaje codificado del artista y los mensajes ocultos en su obra. Los artefactos en la bóveda, las cajas intrincadamente talladas, el orgue translúcido zumbando con un tenue resplandor azul, todo insinuaba una narrativa que iba más allá de la música. Sugerían una vida vivida en múltiples planos, una vida que podría haber incluido agendas ocultas y redes clandestinas. Mientras los agentes se movían por el espacio, notaron los sutiles detalles que habían pasado desapercibidos en la narrativa pública. La ubicación de una sola fotografía en una pared, el ángulo exacto de una luminaria, el tenue aroma a lavanda en el aire, todo contribuía a una atmósfera que se sentía viva, respirando. Era como si la propiedad misma se hubiera convertido en una entidad que recordaba al artista, no solo al mundo que lo había olvidado. Al final, el descubrimiento les dejó más preguntas que respuestas. El santuario se había convertido en un testimonio viviente de un ícono cuya vida había sido tan compleja como celebrada. The same as a regular pill. And see, that's the danger, because you don't know what you're getting. You're getting a potential death pill. La propiedad, que alguna vez fue un lugar de energía creativa, ahora se erguía como un monumento al misterio, la memoria y el poder perdurable de una leyenda. Los agentes, entrenados para resolver crímenes, se encontraron ante un legado que aún estaba en proceso de ser decodificado. La investigación, que había comenzado con un medicamento recetado y una orden sellada, se había convertido en un viaje al corazón de un artista cuyos secretos fueron finalmente, aunque brevemente, revelados en el tenue resplandor de Paisley Park. La noche en que los agentes entraron al tenue resplandor de Paisley Park, encontraron más que un museo. Encontraron una bóveda de música inédita, manuscritos autógrafos y una pila de cintas de estudio que parecían pulsar con ritmos nunca escuchados.
Cada portada agrietada y cada hoja quebradiza susurraban la genialidad de un hombre que nunca había permitido que su obra emergiera completamente a la luz pública. Era como si la propiedad hubiera sido preparada por una mano invisible, convirtiendo el santuario privado en una cápsula del tiempo curada sin una sola aprobación judicial. Meses después, los documentos judiciales fueron discretamente redactados de nuevo. La propiedad, aún en proceso de sucesión, de repente pareció tener un nuevo guardián, Graceland Holdings, la misma entidad que había dirigido el legado de Elvis Presley. En un proceso notablemente rápido, la compañía tomó el mando, prometiendo honrar el espíritu del artista mientras navegaba por el laberinto legal del control, la propiedad intelectual y las disputas familiares. La transformación de un refugio personal en un museo público no fue solo un tributo. A algunos les pareció una bóveda cuidadosamente oculta que podría salvaguardar material demasiado sensible para su exhibición abierta. Los rumores se arremolidaban de que detrás de las pulcras exhibiciones yacían habitaciones ocultas tras paneles secretos, ocultando diarios personales, grabaciones inéditas e incluso documentos que podrían haber iluminado los últimos días del artista. Incrustados en el ámbito digital, había archivos cifrados, muros de datos que ni siquiera el criptoanálisis más avanzado podía vulnerar. ¿Qué secretos guardaban? ¿Eran simplemente pistas sin masterizar, o confesiones, o pruebas que podrían reescribir la narrativa de sus últimos años? La idea de que Paisley Park era menos un santuario que una fortaleza de verdades esperando salir a la luz, añadió una capa de intriga que tiró de la curiosidad de cada fan. Cuando las puertas finalmente se abrieron el 6 de octubre de 2016, un día tranquilo y nublado preparó el escenario para una peregrinación emocional. Miles se reunieron, algunos con atuendos completamente morados, otros sosteniendo rosas o carteles, unos pocos derramando lágrimas entre la niebla. La entrada se sentía más como una puerta a un recuerdo que como la entrada de un museo. Dentro, los visitantes fueron guiados a través del Estudio A, un espacio que había dado origen a la creación de álbumes como Sign of the Times y Musicology. La habitación permanecía casi intacta. Las consolas analógicas, los discos de vinilo, las desgastadas sillas de estudio, cada una haciendo eco del pulso creativo que una vez había llenado el aire. Luego, la bóveda del vestuario abrió sus puertas. Chaquetas de lentejuelas, blusas con volantes, botas de tacón y un espectro de accesorios. Cada artículo una historia visual, desde los inicios hasta el icónico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Los fans se quedaron maravillados, tocando telas que una vez adornaron el escenario, sintiendo el peso de la historia tejido en cada puntada. El club de música NPG, convertido en un espacio para eventos, y la cafetería, donde se habían llevado a cabo reuniones de la banda, se conservaron como artefactos vivientes de colaboración y camaradería. Salas de proyección mostraban metraje de conciertos raro, momentos detrás de escena y videos inéditos. Las pantallas parpadeantes parecían respirar, arrojando luz sobre los rincones invisibles de la mente del artista. Cada pasillo era una máquina del tiempo, cada puerta una capa más profunda en su universo creativo. En el corazón del museo se erguía una pequeña miniatura de Paisley Park, diseñada a medida, encerrada en cristal, rodeando la urna que contenía sus cenizas. La suave iluminación púrpura y los arreglos florales alrededor de la urna crearon una atmósfera que se sentía casi reverencial. Los visitantes jadearon, algunos lloraron. Había una sensación palpable de que la presencia del artista perduraba, como si hubiera cruzado la puerta y susurrado, «Todavía estoy aquí». Sin embargo, detrás de la fachada de celebración, las batallas legales de la propiedad continuaron. Los derechos de gestión, el control de la propiedad intelectual y las operaciones diarias de las instalaciones se convirtieron en puntos contenciosos entre los miembros de la familia y los representantes legales. La pregunta central flotaba en el aire. ¿Habría querido esto el artista? Algunos asociados cercanos argumentaron que la privacidad obsesiva de Prince y su acumulación de material inédito le habrían incomodado con un museo público.
Otros creían que él había concebido Paisley Park como un legado viviente, un lugar donde su música podría seguir resonando más allá de su vida. El debate se intensificó por la revelación de que la transformación había sido tan fluida, tan meticulosamente orquestada, que parecía reflejar un plan dejado por el propio artista. Los críticos cuestionaron la comercialización del legado, mientras que los fans sintieron que el museo ofrecía una visión sin precedentes de la genialidad detrás del mito. La presencia de la urna, la réplica exacta de la propiedad dentro de la exhibición, la meticulosa preservación de los artefactos del estudio, todo se sentía casi como si Prince hubiera orquestado su propia narrativa póstuma. Si eso fue un acto intencional o una extraña coincidencia, siguió siendo parte del misterio. Y a medida que la multitud se dispersaba, la pregunta persistente para cada visitante era: si algunas partes de este santuario se mantuvieron deliberadamente ocultas, ¿deberían seguir siéndolo? ¿Deberían los archivos cifrados y las habitaciones secretas permanecer encerrados en las sombras? ¿O deberían ser revelados al mundo? La respuesta, quizás, es tan enigmática como el propio artista, compleja, elusiva y que invita siempre a la contemplación. Los pulcros suelos del museo y las exhibiciones cuidadosamente curadas desmentían una segunda capa de intriga, casi clandestina, que susurraba por sus pasillos como una melodía secreta. Mientras los visitantes podían pasear por el estudio A y maravillarse con las desgastadas consolas analógicas que habían dado a luz clásicos, solo a un puñado se les concedió acceso al ala oculta que se encontraba más allá de la bóveda del vestuario, un laberinto de puertas que había estado sellado durante décadas. La noticia de estas habitaciones ocultas se había extendido como la pólvora entre la comunidad de fans, encendiendo un frenesí de especulación. Los rumores decían que las paredes estaban revestidas con archivos cifrados, cintas, CD y unidades digitales que contenían canciones inéditas, diarios personales y quizás incluso la partitura inacabada para la película que Prince había estado desarrollando años antes de su fallecimiento. La noción de que el icónico músico podría haber dejado un tesoro de música nunca antes escuchada envió ondas de choque a la industria y a Internet por igual. Los guías, tras una exhaustiva verificación, comenzaron a escoltar a un grupo selecto de visitantes a través de un pasaje estrecho, casi invisible, detrás del armario de almacenamiento. La tenue luz parpadeaba sobre las tablas del suelo, haciendo eco de los viejos ritmos de una canción que nunca había sido escuchada. Dentro, filas de gabinetes de acero se erguían como centinelas, cada uno etiquetado con códigos crípticos que no coincidían con nada en el catálogo público del museo. El aire estaba denso de polvo y el tenue aroma a vinilo viejo, un testimonio de décadas de secretos esperando ser desenterrados.